Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Qué bueno estar aquí juntos, nuevamente reunidos en esta semanita preciosa, que es una fiesta. Fíjate, el Señor hace fiestas a lo grande, ¿no? Yo creo que en México, cuando los ranchos y así, en los lugares de pueblo, ¿no? Hacen las fiestas de 7 días, ¿no? De 7 días. Claro, algunas son buenas, otras son malas, pero al Señor le gusta festejar a lo grande, y también esta fiesta es una fiesta de 7 días. ¿Qué estamos festejando? Las fiestas de panes sin levadura. Hamatzot, exactamente, la fiesta de panes sin levadura. Y entonces, pues diligentemente todos en nuestra casa debimos haber limpiado, sacado, quitado toda la levadura, solo como señal y como imagen de lo que en realidad debería estar pasando en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿no? O sea, el hecho de literalmente sacar toda la levadura de nuestra casa no hace otra cosa más que representar y evitar la levadura y evitar cualquier cosa leudada, ¿no? Para muchos es un sufrimiento brutal esta semana porque son amantes del pan, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y para muchos no, para muchos ni siquiera les afecta. Por ejemplo, yo no tengo problema por eso, pero el hecho es que el sacar la levadura literalmente y no comer nada leudado significará también que estamos luchando en nuestro corazón para quitar de nuestra vida todo eso que nos hace leudarnos. ¿Se acuerdan qué significaba cuando la masa se leuda? ¿Qué era lo que pasaba con la masa? Pero hay un nombre que le describe aún mejor: se corrompe. Se corrompe su estructura original, su estructura correcta y perfecta, se corrompe para convertirse en otra cosa, ¿no? Convertirse en algo que se está descomponiendo. Sí tenemos audio, ¿verdad? Que se está descomponiendo, ¿no? Se corrompe y se convierte en algo que ya no es lo que era principal originalmente. Y aunque para nosotros... Ok, sí lo tenemos. Y aunque para nosotros el pan es algo muy bueno, o sea, Baruch Hashem, que se corrompa de esa forma la masa y podamos tener pan delicioso, no así para nosotros mismos la levadura, que es el orgullo, ¿no? No así para nosotros es bueno, porque, ¿sabes? Así como esa harina con agua se convierte en otra cosa que ya nada tiene que ver con lo original, así también cuando nosotros estamos leudándonos en nuestro corazón a través del orgullo, también nos convertimos en otra cosa que nada tiene que ver con el original. Y eso en lo que nos convertimos no es tan sabroso ni delicioso como es el pan, sino es algo terrible. Y es soberbia, altivez, inclusive menosprecio, inclusive conmiseración, inclusive envidias. Todas estas cosas, estos regalos no preciosos, asquerosos, que se nos fueron dados. ¿Se acuerdan cuándo? En el Gran Edén, ¿no? Cuando llegó el enemiguito, por no decir amiguito, ¿no? Y le susurró al oído: no pasa nada, no vas a morir. Anda y ve y come del árbol del conocimiento del mal. Y entonces eso fue lo que el hombre probó. Eso fue lo que el hombre adquirió. La capacidad de sentir envidia, de sentir orgullo, de sentir odio. ¿Te imaginas? El hombre no tenía nada de eso. Y cuando el Señor venga y nos regrese al estado primigenio, volveremos a ser, o más bien, lo que nunca hemos sido, porque nosotros nunca lo hemos sido, pero sí el hombre, en general, volverá a ser lo que en el plan de Dios estaba que fuera el hombre, ¿no? Ese ser perfecto, sí, pero la perfección no estribará en sí mismo, sino en que seremos a semejanza de lo que es Él. Y entonces, este regalito de odio y de orgullo, de levadura, esa levadura, porque es como si viéramos a Satanás, o a Satán, poniendo un pedacito de masa ya descompuesta, ya leudada, en la masa principal. No pasa nada. Eso fue lo que sucedió. Y al rato, pues, eso era un pan de ese tamaño, ¿no? Y entonces al rato ya el orgullo del hombre era de ese tamaño. Orgullo que, fíjate cómo es el orgullo del hombre, ¿eh? Inclusive la vergüenza es sinónimo de que estás leudado.
¿Por qué? Tú no tendrías por qué sentir vergüenza si estás viviendo una vida que honra, glorifica a Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué deberías sentir vergüenza en algún momento si tu vida está correcta y está calibrada a la voluntad de Adonai? Entonces, cuando sientes vergüenza por algo, es porque hiciste algo que en realidad deshonra a Adonai. Y eso fue lo que sucedió con Adán y Eva, ¿no? En el Gran Edén. ¿Qué hicieron ellos? Se cubrieron. Ay, estamos desnudos. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Cómo sabes? ¿De dónde salió esa idea tuya de estar desnudo? Bueno, pues esa idea de estar desnudo es la que al final daba prueba y era evidencia clara de que se había corrompido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en esta semana de panes sin levadura, lo que nosotros evocamos es eso: la salida del orgullo, la salida de la maledicencia, la salida del pecado de nuestra vida. O sea, así, yo he tenido que traer un trascabo, ¿cómo le llaman aquí? Una de esas palas enormes mecánicas, y sacar toda la basura que hay en mi corazón. Porque pareciese que se junta así, ¿no? Y entonces hay que irla quitando. Y cada año nuestra oración y esperanza es que sea cada vez más fácil. Que cada año, conforme vamos siendo expuestos a la Torah, cada año conforme vamos siendo expuestos a la palabra de Dios que nos muestra, nos enseña, nos ubica, nos lleva, nos enseña el camino para no tener vidas corruptas. Entonces, para cuando llegue Pesaj, el próximo año, tú puedas decir: hoy tengo que sacar un poco menos de basura de mi vida, porque me he librado de muchas, porque ahora ya no me afecta lo que me afectaba antes. Hoy ya miro las cosas de manera diferente. Hoy hay más misericordia en mí. Hoy hay más piedad en mí. Hoy hay más gracia hacia las cosas que están a mi alrededor. Ese es el propósito y esa es la voluntad de Adonai. Porque cuando nosotros decimos que esto es didáctico y que las fiestas del Señor siempre conlleva hacer algo, es por didáctica, para que aprendas. Los niños, ¿cómo aprenden? Repitiendo. Y nuestra esperanza es que no tengan que llegar 25 fiestas de panes sin levadura y tengas que decir: sigo luchando con lo que luchaba en la primera. No. Nosotros llevamos 5, 6 años, 6 años ya, ¿no? Y hemos visto a veces avances, a veces retrocesos. Pero, ¿sabes? Es el estar caminando y andando conforme a su voluntad. Amén. Entonces, lo que vamos a ver en nuestra parashá, ya hemos terminado todas las parashás, ya hemos terminado todo el ciclo de parashá, pero yo quería dar esto porque es algo importante, es algo que a veces cuando llegas como nuevo a la emuná, a esta manera de hacer las cosas, que es la manera de Dios, no la manera del hombre, conforme a su voluntad, guardando sus mandamientos y llevando a cabo los procesos, ¿no? Cada mishpatim, cada uno de estos formas en las que el Señor nos enseña a hacerlo, ¿no? Y cuando llegas como nuevo, resulta que a veces cuesta trabajo, no entiendes por qué suceden cosas o por qué tengo que hacerlo. Muchos de nosotros dijimos: pues no lo entiendo, pero lo voy a hacer. Porque está ahí en la Biblia, porque no es un loco barbón que está ahí enfrente hablándome al que le creo. O sea, lo que está diciendo es lo que dice la Torá, lo que dice la Biblia misma, ¿no? Lo que Moshe escribió, pero no de su ronco pecho, no de su mucha literalidad, de su mucho forma, sino de lo que escuchó de Dios. El consejo de Dios implícito ahí, en todas ese conjunto de reglas, leyes, ¿no? Que se convierten en la Torah. Y entonces hoy nos toca estudiar un tema que es interesante, que es muy interesante, porque es con respecto a algo que nosotros tenemos que hacer diario, y es nuestra alimentación, ¿no? Vamos a ver Vayikra, capítulo 11, ¿ok? Y tengo una muy pequeña, muy breve introducción. Y dice así: muchas personas se identifican a sí mismos como creyentes, ¿no? Muchos se identifican como creyentes. Algunos como iglesia, ¿no?
Inclusive allá afuera hay quien dice, no, nosotros somos iglesia, no somos pueblo. El pueblo es uno, la iglesia es otro. El pueblo es el judío, nosotros somos la iglesia de Dios. Bueno, ¿no? Muchos otros se reconocen a sí mismos como pueblo de Dios, como lo hacemos nosotros, ¿no? Y si bien es verdad que cada uno se reconoce a sí mismo como mejor piense o como mejor le parezca, la verdad es que nuestra óptica hacia ello no es lo más importante. Cómo nos veamos nosotros para con respecto a Dios no es tan importante como la óptica que Adonai tiene para con nosotros. No es cómo tú te ves para con Adonai, sino cómo Adonai te ve a ti para con respecto a Él. Porque esto es lo que verdaderamente debería interesarnos a nosotros, porque en ese momento, cuando tú piensas no en cómo me veo para con Dios y las cosas que hago para, me arreglo, me pinto, me pongo un sombrerito, brinco, bailo, ¿no? Para el Señor. Cuando tú te olvidas de todas esas cosas y piensas lo que el Señor en realidad está queriendo ver en ti, entonces desechas toda la basura de hombre y te enfocas única y exclusivamente en lo que Adonai te ha pedido que hagas para ser su pueblo, para verte como su pueblo. Entonces, la realidad es que no es tan importante tu óptica para cómo me ve Dios, mi óptica para cómo yo, lo que hago para verme delante de Dios como su pueblo, su iglesia, lo que sea, sino cómo es que en realidad Dios me ve a mí. No es cómo te autopercibas con respecto a Adonai, eso de verdad que es lo menos importante, sino cómo es que Yehoshua te observa y te ve. Porque tú puedes decir, no, nosotros no somos pueblo porque el pueblo está ahí y nosotros somos la iglesia, esa que el Señor fundó y que... Cosas que no están bien, son teorías, ¿ok? Y puedes decir, nosotros estamos alineados con el Señor porque somos la iglesia de Dios. Y el Señor ni siquiera te voltea a ver porque olvidaste todo lo que Dios te decía que tenías que hacer. ¿Me entiendes? Cómo te autopercibas no es importante. Lo importante es cómo te percibe Dios. Pero ¿cómo puedo saberlo? Brother, ¿estás loco? ¿Cómo puedo saber cómo Dios ve? Pues fácil, ve a la Escritura. Ve a la Escritura y mira lo que Dios está pidiendo de ti y calíbrate en la realidad de si estoy viviendo conforme a lo que Dios me está pidiendo, conforme a lo que Dios está diciendo, para que los requisitos para que yo sea su pueblo. Si es realmente eso lo que estoy haciendo y yo puedo estar completamente seguro de que es así, entonces, descansa. A los ojos de Dios eres su pueblo amado, su pueblo querido, ¿no? Leíamos en Pesach, ¿no? Para ser mi posesión más preciada, ¿no? Y así fuimos, su posesión más preciada. Pero ¿lo estamos siendo realmente? ¿O estamos andando como chivos locos, vestidos de oveja? ¿No? O un chivo con ¿cómo se llama? Cuando tienes el complejo de oveja, ¿no? Pero eres un chivo, bye. O sea, no puedes dejar de serlo porque no has dejado de ser un chivo. Entonces, necesitamos verdaderamente saber, porque ¿sabes qué? El pastor cuando llegue y cuente a sus ovejas, ay, triste chivo, ¿qué haces ahí? ¿Me entiendes? Ese es el problema de esto. Y eso es lo que nosotros debemos observar y debemos pensar, que es necesario que nos preocupemos realmente por cómo es que Dios me percibe. No cómo yo creo que soy percibido por Dios, sino cómo es que Dios me percibe. ¿Y cómo lo sé? Fácil. Ve a la Torah. Calíbrate en lo que está escrito en la Torah. Vives conforme a lo que Dios te ha enseñado que debes vivir. Entonces Dios te percibe como su pueblo. No es así. No fantasees y ni te esfuerces. Ni quieras, porque no lo vas a lograr. Porque la única forma es ir conforme a la voluntad de Adonai. No sé, ayer platicábamos, ayer estaban platicando, ¿no? Con mis sobrinas y les decía yo precisamente eso, ¿no? Les decía, ¿sabes? Nosotros no somos protestantes porque no vamos conforme a lo que dicen los padres de la iglesia protestante, ¿no? Juan Crisóstomo y Martín Lutero y todos. No. Porque eso a mí, eso
Eso que ellos hicieron era un esfuerzo para percibirse agradables a los ojos de Dios. Pero olvidaron a Dios. Olvidaron los principios. Olvidaron lo que estaba escrito. Nosotros debemos ir conforme a lo que es la Escritura. Vamos a leer Mateo 7, 21-24. Y son esos pasajes que quisieras que no estuvieran ahí, pero que están ahí, qué bueno, porque nos dejan ver el carácter de Dios, la voluntad de Dios y lo que Dios quiere de nosotros. Mateo 7, 21-24 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Cada domingo cuando la gente pasaba al frente, se nos caían, Señor. Hasta gritaban y convulsionaban y tenían risa santa, ¿no? Hicimos oraciones y hasta creímos que habíamos curado gente. Entonces yo les declararé: no los conozco, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros. Fíjate lo que dice esta versión, me encanta porque tiene una óptica mucho más clara de lo que debería ser. ¿Qué dicen las versiones que ustedes tienen? Bueno, la tuya no vale porque tú eres la misma que yo ocupo. Por eso sé que no. Pero otra versión que no sea. 23. Dice: yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Fíjate, esa versión está bien. Está bien. Porque fíjate lo que dice: apártense de mí, obreros sin ley. Practicantes de maldad, claro. Es lo mismo, ¿no? Pero es que el practicantes de maldad ya estaría como más transliterado, ¿no? O sea, es como la aplicación de eso. El que practica la maldad obviamente no tiene la Torah, ¿no? Pero me gusta más como cuando dice específicamente obreros sin ley. ¿Cómo dice el tuyo, Eli? Que violan las leyes. Que violan las leyes, ¿no? Así que cualquiera que escuche estas palabras mías, dice, y las practica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca. Entonces, fíjate nada más lo que está diciendo: aléjense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, porque no tienen mi ley, porque no tienen el distintivo que les hace que me hace saber que ustedes buscan ardientemente la voluntad del Padre. Y al día de hoy se aplica igual. La voluntad de Adonai debemos buscarla ardientemente porque es lo único que nos hace y nos distingue de los demás pueblos de allá afuera, ¿no? El propósito por el cual lo hacemos es lo que aún es más interesante. El propósito por el cual lo hacemos no es para alcanzar salvación, ser aceptos, vernos bonitos, arreglarnos la ceja y pintarnos delante de Adonai, no. Porque somos salvos e invitados al banquete de la salvación, entonces nos arreglamos y nos ponemos bonitos para glorificar su nombre, para darle honra al Rey. Y por eso es que nosotros nos arreglamos nuestra vida, como buscando hacer la voluntad de Él. Amén. Entonces vamos a nuestra parashá Shmini, que significa octavo, y vamos a ir a Vayikra, que es Levítico 11. Es el controversial Levítico 11, sí. Y malinterpretado, porque al final, malinterpretado me refiero a que allá afuera se omite, ¿no? Todas las confesiones que no son mesiánicas, que no guardan Torah como tal, omiten todo este capítulo, ¿no? Dice: Hashem habló a Moshe y a Aarón diciéndoles: háblale, ojo, ¿quién está hablando? Hashem. Esto no viene del criterio de la mucha imaginación, ni de la buena intención, ni de Moshe, ni de Aarón, sino de Adonai mismo. Háblale hacia el pueblo israelita: estas son las criaturas que ustedes pueden comer de entre todos los animales de la tierra. A ver,
Punto número 1. ¿Por qué Dios está poniendo énfasis y atención en lo que puedes comer y en lo que no? Sabemos y hemos dicho muchas veces, como los niños responden, y me encanta que respondan de esa forma, porque no es comida. ¿No? ¿Por qué no comen cerdo? Porque no es comida. ¿Por qué no agarras un ganso, le partes el cuello y te lo comes? Porque no es comida. ¿Por qué no agarras una rata? ¿Por qué no agarras una ardilla? Porque no es comida. Conejo. ¿Por qué no comemos cochinillas? Ay, pero ¿cómo nadie come cochinillas? Sí, todo el mundo se las come. El rojo de tus yogures y de todos los alimentos. Es 120. El E120 que aparece como emulgente 120 es una cochinilla aplastada. ¿Sabes cuáles son las cochinillas? Estos que cuando yo jugaba de niño, que cuando le tocabas, ¡pum!, se hacía como una pelotita y ahí la traías cuando como si fuera un baloncito de fútbol, el pobre bichito. Bueno, en Perú le llaman chanchitos. Su nombre es cochinilla. Originalmente es cochinilla y es un bichito que tiene muchos piecitos. Ese bichito lo aplastan y cuando lo aplastan, de ahí sacan el color rojo, el carmín famoso que ponen. Ojo, hay muchos alimentos que también dicen carmín, pero enseguida entre paréntesis dice vegetal. Porque lo sacan. Remolacha, zanahoria. Cuando es vegetal ya lo usan la remolacha, usan la zanahoria, usan cualquier otra cosa, ¿no? Pero originalmente cuando tú ves que dice solo carmín o dice emulgente es 120, ¿no? Eso es cochinilla. De hecho tú pones en el buscador de internet, en el Google, es 120 y aparece un bichito. ¿Por qué es la cochinilla? ¿Cómo? ¿En serio? Todos hemos comido cochinillas hasta que nos hemos cansado en el pasado. Claro, porque cada que agarrabas mi yogur de fresa, Gelatinas. las gelatinas, el helado de fresa, Chuches. los chuches de fresa, Los dulces. ¿no? Los dulces. Golosinas. Golosina, exactamente, porque es que ya nos estamos hablando muy como localmente, ¿no? Son los más baratos. Yo me he dado cuenta que ¿Tú te das cuenta que son los baratos? Por claro, porque no es o sea, que crear cochinillas es baratísimo, ¿no? El famoso regaliz. No, fíjate que no. Ya me puse a investigar yo y ya luego hablaremos de cuáles son los que sí y los que no. Porque hay formas también de obtener rojo. sí, de otra manera. No sé si es mejor o peor, pero al menos no estás rompiendo la ley de Dios, ¿no? Porque la otra forma es que también a través de algunos químicos pueden dar rojo. El famoso rojo 40, ¿no? Que ya cuando tú miras los efectos que tiene también dices, bueno, mejor no lo como, ¿no? Pero, ojo, estamos verdaderamente calibrándonos a lo que el Señor dice porque ni nos damos cuenta. Necesitamos escuchar, ¿no?, lo que nos está diciendo Dios y qué debemos comer y qué no. Porque por eso el Señor pone énfasis en háblale al pueblo y dile qué es lo que puede comer y lo que no. Ahora, hay una razón fundamental que me gustaría que pusiéramos a caminar la ardilla a máxima velocidad y pensáramos. ¿Por qué es que el Señor, creador de todo, hay animales que son buenos y otros que no? Hay animales que son tamé y otros que son tahor. Ahorita vamos a hablar de qué es tamé y qué es tahor. Pero, ¿por qué hay unos que sí son y otros que no? ¿Cuál es la razón fundamental? Piensen. Esos animales comen basura y la alimentación de otros animales. Ok, no es la razón fundamental. Esa es una consecuencia. ¿Cuál es la razón por lo que esos animales hoy comen lo que no debe comerse? ¿Y por qué es que hoy esos animales no son habilitados para ser comidos? ¿Por qué? Porque metieron cosas artificiales, alimentación de animales, ¿no? No, es mucho más profundo y mucho más antes que eso. Eso va directamente al Génesis. Yo creo que normalmente los animales que ¿Cómo? ¿no fueron de la creación directamente? Claro, son hechos de la creación. Sí. Pero ¿qué sucedió con ellos? De la caída. Exactamente. Por ahí va el asunto. Por ahí, por ahí. Porque Dice que la creación gime a una en espera de ¿qué? La redención. De la redención, de la restauración del todo. Eso significa entonces que así como, y es que a veces no comprendemos cómo lo que nosotros hacemos puede dañar directamente aún la obra de Adonai. Y es que la caída del hombre afectó también la creación. Y así, a su vez, como el hombre fue destituido de la presencia de Adonai, muchos seres también fueron afectados y dañados por esto. Y propiamente
¿por qué podríamos decir que la propia acción del hombre dañó? Pues porque permitió que el mal entrara a la tierra. Que el mal entrara, no a la tierra, el mal entrara a la creación de Dios, ¿me entiendes? El hombre fue la puerta de entrada para que el mal entrara, ¿me entiendes? Y entonces el mal del hombre va a generar también que haya una fluctuación, podríamos decir, un desorden en la creación. Y entonces, al día de hoy, el Señor te dice cuáles son los que son comida y cuáles son los que no. O tal vez podríamos pensar, porque no nos consta ni sabemos, el Señor siempre los hizo como animales que no eran comida. Y también podríamos pensar que el Señor siempre puso lo que es comida como comida. Ahora, Y ya. La mayoría de los animales que no son comida permanecen en lugares súper sucios. O se comen otros animales. Sí. Se comen, son caníbales o se comen su propio estiércol. Claro, tienen hábitos, ¿no? Tienen hábitos inmundos. Los hábitos de los animales propiamente tienen hábitos que no están calibrados a la forma, ¿no? En la que Dios enseña. Pero sí está diciendo, y hay que poner atención, que si Dios pone atención en qué debemos comer y qué no, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo igual? Para omitirlo. Para decir, no, es que es mentira, no pasa nada. El Señor ya dijo que sí se podía comer todo. Y dices, ¿dónde dijo eso? ¿No? Entonces, dice, todo aquel animal que cumpla con las características que a continuación veremos es apto para hacer comida. Ese es comentario mío. El 3 dice, todo animal que tenga pezuñas partidas, con divisiones en las pezuñas y que rumie, esos pueden comer. Ahora, ¿cómo se le conoce en el mundo a la pezuña partida? ¿Alguien sabe? Hendida. La pezuña, ¿cómo se le denomina a la pezuña que es así? El cerdo, ¿no? Fíjate, todo el mundo evoca esto como una pezuña de cerdo. Pero en realidad es la pezuña que también tiene una vaca. Una pezuña que tiene también un ciervo. El toro inclusive, ¿no? No, el caballo no. El caballo, ¿cómo es el caballo? El caballo es cerrado. Y por eso le ponen una herradura. El camello, el ¿No? burro, El camello son cerradas. Pero lo que es así, siempre pensamos en chanchos cuando hablamos de esto. ¿Por qué no? Yo las vacas porque mi padre tiene, entonces yo Claro, quiero vacas. exactamente. Ahora, ¿es característica solo que tenga la uña hendida? No, que sean No. rumiantes. Tiene que tener dos características específicas. Una es que sea la pezuña hendida, sí, la pezuña partida, como le llaman, ¿no? Que hay quien asegura que por el hecho de que tiene la pezuña hendida no se queda atascado y cosas por el estilo, ¿no? Que el diseño es para que no se quede atascado en los lugares donde hay lodo y cosas por el estilo, ¿no? Pero fíjate, el otro es que rumie. Yo voy a buscar eso porque tengo conflicto de idiomas. Ok, la pezuña hendida, no, conflicto búscalo en portugués, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y rumiar, Ya sé, rumiar, me imagino. rumiar es exactamente esto que es regurgitar. ¿Qué es regurgitar? Que lo mastique, que se lo pase, y luego ¿qué? Lo devuelve otra vez y lo sigue masticando. Claro, Yo estaba en duda, digo, claro, ¿qué es eso? porque todos los animales que rumian, los que comen hierba, casi todos ellos, bueno, más bien no, todos los que comen hierba, de alguna forma, y tienen la uña hendida, hacen esta acción de tragar, regresan, por eso siempre ves que están masticando. Es como una especie de fermentación que hacen. Es que es un proceso que está haciendo en donde el alimento va a través de su saliva y a través de sus jugos gástricos, perdiendo todo lo malo y adquiriendo todo lo bueno, ¿no? Los siguientes dice, sin embargo, de entre los que rumian o que tienen pezuñas divididas, no comerán. Y ahí está, como decía David, el camello, ¿no? El camello. El camello rumia, aunque rumia, no tiene pezuña dividida y es tamé para ustedes. Estos animales, aunque tienen una de las dos características, no son aptos, son tamé. ¿Qué significa tamé?
no está bien traducido impuro, porque el animal no tiene ninguna impureza. No tiene ninguna impureza, o sea, no es que sea impuro. Puede ser un animal puro, pero es expresamente incompatible con la santidad de Dios. Cuando pensemos en tamé, no pensemos en impuro, porque el animal no es impuro en sí mismo, sino que no es compatible, ¿me entiendes?, con lo que Dios está poniendo en su santidad. Debemos saber, les pongo yo aquí, que el que sean incompatibles con la santidad de Adonai no los hace sucios ni inmundos, ¿me entiendes? Simplemente, como ya hemos dicho, no fueron creados para hacer comida, para ser consumidos. Exactamente. Y esto tiene que ver, supongo, con los hábitos de los animales, ¿no? Y por más sabrosos y por más deliciosos que puedan parecer o ser, no son comida. No son comida. Y esto es algo que de verdad nosotros, como verdaderos creyentes en Yehoshua, debemos considerar y entender. Lo que dice la Escritura que no se debe comer, no es comida. Y si tú vienes y me dices, no, es que, y entonces Pedro, cuando vio que bajaba el manto y decía, mata y come, no has entendido entonces nada, porque no está hablando de comida. Cuando ve todos esos animales que están descendiendo en ese manto enorme, ¿no? Y él ve que hay animales y dice, pero Señor, ¿cómo voy a matar y comer? ¿No? Si hay animales impuros, bueno, tamé, le dice, ¿no? Hay animales tamé. Y él le dice, no llames tamé lo que yo he vuelto taor. No llames impuro, en el idioma como lo hemos escuchado siempre, a lo que yo he purificado o limpiado. Ahora, está hablando de eso, y que después de eso, cuando bajó, ya se echó sus ardillas, su cerdo, todo. Pedro, no, él no entendía de qué hablaba. Y entonces cuando él va a la casa de Cornelio y va caminando y va masticando lo que vio en esa visión, cuando él llega con Cornelio le dice, he tenido una visión y el Señor me ha mostrado de qué se trata. Y es que esos animales impuros que yo veía, o esos animales tamé que yo veía, no son en realidad animales tamé. Está hablando de gentiles, personas, exactamente. Porque no sé si tú lo sepas, y lo digo siempre, y es algo que es cultural en el pueblo judío, y hasta el día de hoy sucede, y los ultraortodoxos lo hacen, es que llaman en forma de animales al que no es judío. Es curioso porque estás hablando de eso con mi madre, tengo que aclararlo. Bueno, el judío, a los que no son judíos, Sí, les llaman. los desprecian como perros, como cerdos, como insectos, como si fueses. Entonces, en la cultura de aquellos días, Pedro está viendo animales y el Señor está diciendo, ¿te acuerdas cómo es que se le llama a estos que no son mi pueblo? A los que son gentiles. No les llames nunca más así. Ni ninguno de ustedes vuelvan a decirle eso. Porque yo he muerto en la cruz con un propósito, con un fin. ¿Me entiendes? Claro, a veces los sueños hay que saber interpretarlos también. Claro. O sea, De hecho, Pedro... No porque sueñes con un animal es porque tal cual significa eso. No, y aparte, ojo, Pedro ni siquiera tuvo un sueño. Tuvo un éxtasis. Un éxtasis. Una visión, Una ¿no? visión, claro. Y entonces, él no entiende de qué se trata, pero él dice, en el camino de venida para acá, el Señor me ha revelado Entonces, que ya no llame impuro a lo que Él ha purificado. exacto. Entonces, no tiene nada que ver con comida la visión. Pero allá afuera, Les recuerdan también que Pedro, que sería algo ilógico porque no se trataría de comida, porque si ellos no comían eso, no comían cerdo, no comían marisco, no comían Claro. no se trataba de ellos. claro, es un hecho que no se trata de comida. Es un hecho que toda persona que tenga una interpretación adecuada y correcta de este pasaje va a comprender y entender que no se trata de que está hablando de comida, está hablando de gentiles, está hablando de ya no llames más a esos que no eran mi pueblo como animales, que no sean más despreciados. Tengo una pregunta aquí. Sí, sí, sí. Estoy leyendo aquí Sí, sí. y me ha parecido un poco, no sé, me pone en duda. Vamos a ver. ¿Un saltamontes se puede comer? Sí. ¿En serio? ¿Un saltamontes? Ya vamos a llegar ahí. Y hay una razón fundamental por lo que el saltamontes se puede comer. Y es que no repta.
¿Qué significa reptar? Se arrastra. Que se arrastra. El saltamonte no Un se arrastra. animalito que se arrastre, que tenga más de Exactamente, 4 patitas. exactamente. Hombre, se puede comer, pero si no quiere no lo come. Claro. Es un problema, ¿eh? Sí, sí, se puede comer. De hecho, en México hay una cultura completa sobre los saltamontes para comer saltamontes. Pero vamos a llegar ahí. Dice el 5. Yo lo mataba a plata. Claro, claro. Claro, pero si tú te das cuenta, tanto los saltamontes como estas que tienen, son más grandes, que son como saltamontes, las langostas, las que vuelan, no las de agua. Las mantis. Las langostas, no, las mantis no. Las mantis no se comen. Las langostas que vuelan, porque la mantis no brinca, la mantis camina solamente. Es parecido al saltamontes. Sí, pero no, el chiste del saltamontes es que tiene 2 patas que le hacen brincar. Y tiene esos resortitos que le hacen brincar. Y el saltamontes es lo mismo. Vuela y tiene patas que también, por eso hacen como un ruidito cuando se quieren aparear y llama la hembra al macho o el macho a la hembra, no sé cuál de los dos es, y hace un ruidito con sus patitas, con ese como ese grillito que sí, que te puede traumar en un día de todo a silencio y tengas aquí al grillo, ¿no? O al saltamontes, o a las propias cigarras que le llaman, que también hacen ese ruido que es infernal. Pero bueno, esos animales son comida, se pueden comer. Las cigarras no. Pues las cigarras son los saltamontes igual. Bueno, si son diferentes o no entran en la categoría de saltamonte, eso, no he llegado hasta ahí. Pero, ¿qué dice que comía Juan el Bautista? Langostas, pero no langosta del mar, sino langostas de las que vuelan De las que vuelan. con miel. Con miel, ¿no? Yo no me acordaba el nombre, pero le he dicho que sí, había uno en la Biblia que sí comía, no me acordaba. Sí, es Juan, ¿no? El que lo comía. Entonces, vamos a llegar a esa parte. El tejón, que rumia, no tiene pezuñas divididas, es tamé para ustedes. ¿Ok? El tejón no se come. La liebre y el conejo, que ahí entro también en la misma categoría, aunque rumia, no tiene pezuña dividida y es tamé para ¿Qué ustedes. animal has dicho antes? El cuy tejón. tampoco. El cuy tampoco, o sea, olvídate del cuy. O sea, todas las categorías de los roedores, ninguno. Vamos a ver por qué ahorita. Y el cerdo, y lo especifica claramente, y el cerdo, aunque tiene pezuña dividida, con pezuñas partidas, no rumia. Es también para ustedes. De hecho, hemos dicho muchas veces que los cerdos comen lo que le pongas enfrente. Si tiene mucha hambre, yo dejo mi laptop por ahí, se la van a comer. Créeme que se van a comer el portátil. Y no van a dejar nada. Créemelo, ¿eh? Lo que le pongas, a menos a cristal y se corte, porque eso sí no lo van a comer. Pero todo, ¿no? Siempre decimos eso de que los mafiosos tienen sus cerditos, sus manadas de cerdos, para cuando desaparecen a la gente, se lo come todo. Sí. Lo único que dejan son los dientes. Pero se ha visto eso. Los únicos que dejan son los dientes. Un bebé. Entonces, es horrible, pero es real. El cerdo no tiene, aunque tiene pezuña dividida o la pezuña hendida, no rumia. ¿Ok? Hay una cosa curiosa que se supone que los cerdos son parecidos a nosotros. Bueno, no lo sabemos. El hecho de la piel que es parecida. Sí, claro, de hecho muchos órganos de seres humanos, perdón, de cerdos, Son parecidos. han injertado corazones de cerdo, por ejemplo, en un humano. Pero se murió. Y tienen no sé, nunca supe bien cómo quedó. Pero buscan, creo que la compatibilidad es mucha. No lo sé. Eso es muy raro. No lo sé, es muy raro, pero bueno, son las cosas que le preguntaría al Señor cuando esté en su presencia. La verdad, la voy a anotar, ¿no? Para tenerla ahí bien clara, ¿no? Y decirle, Señor, ¿qué onda con los cerditos? ¿Qué onda con los ¿No? cerditos? Sí, pues son muy parecidos. De hecho, de verdad, no quiero ofender nada por el estilo, pero cuando llegaron los españoles a América, ¿no? Y llevaron el cerdo para comida, y ellos decían que era tan compatible, que sabía, ¿no? Porque acuérdate que yo te voy a decir algo, en las culturas prehispánicas sí había canibalismo, de alguna forma. Ojo, y eso es terrible, Por eso ninguno de los dioses prehispánicos tiene nada que ver con Adonai, Más bien tiene que ver con Satanás, de verdad. Porque cuando un guerrero de estos super valiente vencía a otro guerrero super valiente de estos campeones, lo que hacían con ese, que lo habían apresado, es que lo mataban y se comían las partes
fuertes de la persona. Se veía la sangre. Porque con eso ellos decían, la valentía de mi oponente, que era súper fuerte y valiente, pero que murió en mis manos, ¿no? De hecho era muy ritual, porque el cuate se acercaba y le decía, ahora eres mi amado hijo, y el otro, ahora eres mi amado padre, y le daba cuello, ¿no? Sí, porque eran presos ya. Entonces era toda una cultura chueca, perversa, pero así es. Y entonces ellos sabían y conocían el sabor del ser humano. Y cuando comían un cerdo, porque los españoles llevaron el cerdo, decían, es como ustedes, ¿no? Por eso decían lo que decían, ¿no? Que es parecido el sabor del cerdo. Exactamente. ¿Qué dice? Yo jamás he pensado en una cosa de esas, pero bueno, así era, ¿me entiendes? Y entonces, no lo sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que ni los humanos, ni los cerdos se comen. ¿Ok? No son comida. Claro, ¿no? No son comida, ¿no? Entonces, los sabios de Israel dicen que lo que está diciendo aquí no está diciendo solamente como que esto es lo que se puede y lo que no. No. Todos los animales que tengan esas características se pueden y los que no, no se pueden. Por ejemplo, no especifica del caballo, especifica del camello. Pero el caballo tiene la misma pata que el camello, nada más que más chiquita. El camello tiene una plataforma así enorme para poder caminar en la arena y no hundirse. Pues sí, ¿no? Es una plataforma tremenda, ¿no? Y el caballo no. El caballo tiene una plataformita chiquita. Pero es una plataforma igual, ¿no? Entonces, en este caso, con el cerdo, es muy delicado el tema, les pongo yo aquí, ¿no? El cerdo, como tal, tiene hábitos verdaderamente indeseables. Indeseables. El cerdo se come, les repito, su excremento, se come lo que tenga que hacer, ¿no? Y es que a lo largo del tiempo, les pongo yo aquí, como consecuencia de abandonar las leyes e instrucciones de Hashem, el hombre decidió comer casi cualquier cosa. ¿Se han dado cuenta? ¿No? No solamente el cerdo. Fíjate, ¿no? Vete a Japón, vete a China, perdón. Cucarachas. Comen cucarachas, comen perros, se comen a los gatos, se comen escorpiones, se comen a los murciélagos, se comen unos gusanos que se llaman titas, así, que son unos gusanotes así. Nosotros los vendíamos, en donde yo trabajaba ahí, que es como carnada para peces, un gusano así enorme, y dicen que lo más sabroso y lo más rico es comerlo crudo, o sea, vivo. Te pongan el gusano ahí moviéndose y tú llegas con tu cuchillo y crácatela. Aparte de que es una locura y es una... No, o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿El pescado es vivo todavía? Y encima dice que tiene mucha vitamina. Pues lo tendrá, pero te digo algo, es tamé, no es comida, ¿no? Ahora bien, les pongo yo aquí, aunado a todo esto, los cerdos, en el caso de los cerdos, pues no sudan, no sé si lo sepas, debido a que no poseen glándulas sudoríparas como tal. Entonces, por este motivo, tienen mucho calor, porque el ser humano, como todos los animales, sudan ¿para qué? Como un radiador. Es como un radiador, como eliminar el calor del cuerpo, sudas y eliminas el calor del cuerpo. Por eso cuando empiezas a hacer mucho calor, empiezas a sudar, para que no ardas por dentro. Es un termorregulador, ¿no? Del cuerpo, del ser humano y de muchos animales que sudan. ¿Qué pasa si no sudas? Pues que te cocinas. Y por eso ellos, ¿qué hacen? Pues se tiran en el lodo. Buscan refrescarse en el lodo. Por eso buscan tener siempre toda la piel llena de lodo. Aunque sea seco, pero se sienten frescos. ¿Ok? Entonces, un animal que no suda, pues no elimina toxinas. Y aún en las heces y en la micción o en los orines, pues nunca alcanzan a librar realmente todas las toxinas, ¿no? Bueno, definitivamente, ¿no? Debemos pensar y debemos preguntarnos cuando llegan partes como medulares en la alimentación de una persona, como lo es el cerdo. Tú mira en América y el 70% de la carne que come cualquier persona en América es cerdo. ¿Porque es rica? Sí. Deliciosa, ¿vale? Pero ese es el punto. Es 100,000 veces más barata, ¿no?
Pero nosotros tenemos que entonces llegar, ¿no?, a la conclusión siguiente. ¿Abrazamos nosotros la voluntad de Adonai como nuestra voluntad o no? Yo siempre he dicho que el tema de obedecer a Dios va intrínsecamente relacionado con el amor. ¿Amas a Dios por sobre todas las cosas? Como dice el primer mandamiento. ¿Le amas por sobre todo? Pues abraza su voluntad, obedece sus mandamientos y deja de hacer lo que no debes hacer. El que no robe más. El que mataba, que no mate más. El que comía chancho, que no coma chancho más. Y el cuy y todo lo que dice que no se debe comer. Por ejemplo, en México hay mucho la práctica de comer caballo. Pero no te lo dan como si fuera... te lo dan como si fuera caballo o si fuera res, pero te dan caballo. Uf, en México hasta los monos se comen. Sí, técnicamente la sociedad en sí no mata los caballos, pero son muy estéticos, son muy bonitos. Sí, claro, pero te voy a decir algo, que en México es mucho más barato un caballo que una res. ¿Qué es una? Una vaca, ¿no? No un pura sangre, no uno de estos caballos wow, ¿no? No, uno de estos arábicos o no sé qué le llaman, no, un caballo común y corriente. Y se lo matan para venderte en una taquería, te da el caballo de lugar de carne, ¿entiendes? No sé si os habéis fijado, cuando comíais cerdo, no sé si todos habéis comido, que la carne de cerdo tiene por dentro unos gusanos muy finitos. No, espérame, esos gusanos se llaman cisticerco. Y la carne que tiene cisticercos no se debe comer del cerdo, trigina. Eso es un parásito. Eso es. Claro, pero ojo, si tú detectas que hay eso en la carne, pues ni voltearla a ver. Porque esa carne lo que va a hacer es que cuando tú te comas ese parásito se va a meter en tu cuerpo y hasta tu cerebro va a llegar. Ahí me iba a llegar. Claro. Mi madre tiene una amiga que tenía dolores de cabeza monumentales. Claro. Yo tengo una foto con su cerebro entero, ya lo han dado, o sea, Claro. a cualquier momento, Sí. a cualquier momento se puede ir. Puede morir. Ahora, lo que hacen con esto es que irradian al cerebro con no sé qué y como que cauterizan al bichito y ahí se queda el bichito, pero ya muerto. Pero eso es real. El cerdo tiene un parásito muy común que se llama cisticerco. La cisticercosis o la triquina es un bicho de los cerdos. Ella nace con ellos. O sea. No. Este parásito lo adquieren también. De hecho, este parásito de la triquina no es exclusivo de los cerdos. Por eso, los tomates, cuando los tomates, siempre se recomienda, y los médicos en México hacían mucho hincapié, de que retires toda la parte donde va pegado a la hortaliza el tomate, sino que cuando que cortes esa parte y que no la comes. Porque en esa parte específicamente es donde... ¿Están las semillas? No, donde está la colita del tomate. Donde está el cordón umbilical del tomate. Sí, el tomate, la rama del tomate, donde no pegaba la rama del tomate, ¿no? Cuando tú quitas eso, yo normalmente, algunos lo puedes quitar, pero a veces nada más lo quitas y arrancas el palito, pero se queda la parte que es como unas hojitas que son así. Bueno, eso hay que retirarlo, porque es muy probable que en esa parte de ahí haya huevecillos de cisticerco. En las fresas. En las presas. Entonces, los animales no te quitan nada, los animales se lo comen todo y adquieren este bicho. Por eso, la Zagarpa en México, y aquí no sé cómo se llame, la que hace todo eso, la norma TIF, que en México, que aquí eso debe ser otra norma, es la que certifica que el animal está en condiciones de ser comido y que no tiene triquina y que no tiene nada de esas cosas. También hay, y tú vas a decir que también en los parásitos, en la res también hay parásitos, por eso hay que comerla no cruda, cocinarla, ¿no? Entonces, pero es muy común que este parásito, aparte es un parásito muy resistente, un parásito que no se muere fácilmente, que puede estar creo que más de 80 grados centígrados el animal y no se muere, y tú vas y te comes tu taco de carnitas, bueno, en México se hacen las carnitas, y tú comes tu taco de carnitas bien sabroso, y te estás comiendo la muerte. Mira, literalmente, eran ricas las carnitas, deliciosísimas, wow, pero no es comida. Con la pena no es comida, y no se debe comer, ¿no? Entonces, definitivamente, nuestra pregunta debería ser, ¿amas a Dios? Abraza su voluntad, ¿no? Cumple y obedece sus mandamientos, ¿no? Ya no vi lo que decía. Si alguien me puede decir ahí lo que decía Anita, de que la carne, ¿qué? Es que no alcancé a leer. Pero bueno, ahorita iba a leer. Si alguien puede leer ahí en el Face.
Que hay quien se come hasta las tortugas grandes en Bolivia. Claro, pues claro, hay quien come tortuga. Imagínate nada más. Pobre animalito, mano. Pero bueno, ok. También no vamos a meternos en la onda de animalística, así de, ay, que los bichitos. O sea, muchos son comida y se deben comer, pero los que no son comida no los mates. No es comida, ¿no? Entonces, el 8 dice, no comerán de su carne ni tocarán sus cadáveres. Son tamé para ustedes. O sea, son incompatibles con mi santidad, con mi voluntad. ¿Ok? Recuerda, les pongo yo aquí. La obediencia es lo que diferencia a su pueblo de un religioso. El religioso es el que dice que ama a Dios y que genera hasta una forma de religarse con Dios, pero olvida sus mandamientos. Hay religiones allá afuera que tienen brutalmente llenas de mandamientos de hombres, de cosas creadas por el hombre, pero que olvidaron la obediencia a Dios. ¿No? Entonces, la diferencia entre un hijo y un simpatizante de las cosas de Dios es que el hijo obedece, ¿no? Y el simpatizante solo hace como que obedece, pero no obedece nada, ¿no? El 9 dice, estos pueden comer de todo lo que vive en el agua. Ese es otro tema que, híjole, en este país, wow, se come, bueno, locura, yo sé. Yo sé, Javi. No te tapes los oídos solamente. Escucha. No, es que tú vas aquí en un bar y un día de fin de semana y o las rabas o los chipirones o ¿no? Sí. O los puros bares. Tú llegas y ves que hay de todo los mariscos. Acá mi ojo, mis ojos también. Caracoles. Que son las puntas de las... Ah, ya. Los caracoles. ¿No? Y todo. Y yo recuerdo que cuando llegué yo acá y yo no conocía de la ley de Dios, de verdad yo no conocía de nada de esto, y yo todavía comía cositas así, y me llevaba un amigo, me acuerdo que le encantaba que fuéramos, y caracoles. Y te daban tus pinchitos esos para que sacaras el bichito. Yo soy bendecida, no me gusta nada. Y yo era fan de todo eso. Que si el pulpo, que si, ¿no? México, Las coctelerías en México, los ostiones, que si son ahumados, que si son crudos, que si te daban las almejas estas, ¿cómo se llaman? Las almejas esas que te comías así con su limón y tal. Bueno, pues todo eso hay que olvidarlo, muñecos. Perdón, pero hay que olvidarlo. ¿Por qué? Porque no es comida. Y te voy a decir algo, los médicos inclusive no recomiendan el consumo de los mariscos porque resulta que los mariscos tienen un alto índice de colesterol malo. Bueno, aparte el plomo y todos los metales pesados que hay ya en el mar, pero tiene un montón de parásitos, pero sobre todo del colesterol malo, o sea, te hacen daño, ¿no? Entonces dice, estos pueden comer de todo lo que vive en las aguas. Todo lo que en las aguas sea, en los mares o en los ríos, que tenga aleta y escamas. De estos ustedes pueden comer. Olvídate del rape, por lo que más quieras. Olvídense del rape. Del bogavante. El bogavante es un marisco, pero el rape... es que no se llama así en México, bueno, no sé ni cómo se llama, pero es como si fuera un bagre, que la piel es lisa, es feo, pero, ay Dios mío, es feo el bagre. Es el que tiene el rape es feo, pues, si lo ves. El rodaballo también, ¿sí? El bagre es el que tiene el bigote. El bagre son los que tienen bigotes. Son asquerosos. Lo que pasa es que, ojo, Pero no es el rape es que sea feo o lo que sea, pero aquí lo importante es que si nos ha pedido el Señor es ¿dónde vive ese animal? claro, o sea, bueno, a ver, primero que nada, nosotros no obedecemos la ley de Dios porque encontremos el porqué de las cosas. Ah, claro, es que el Señor, como estos animales son carroñeros y se comen todo el estiércol del fondo, porque es lo que hacen los rapes, los bagres y todos estos animales, ¿no? Que están comiendo las gambas, los bogavantes, todos los animales son carroñeros. Son carroñeros y comen desechos.
O como lo que te dije, ¿no? Son gambas criadas en estanque. ¿Y eso qué? Como si no comieran también lo mismo, ¿no? ¿La verdad? Criadas en ¿Y estanque. qué les dan de comer? Comida para gamba. Perdón, pero también desechan ellas y ellas no se comen sus propios desechos. Estero se llaman, son de estero, ¿no? Estero. Bueno, pues no importa. Aunque sean de estero, aunque tú la hayas criado en tu casa, ahí le ves, ay, mira qué preciosa, nunca la dejé comer ni una sola caquita a mi gamba. ¿Por eso me la voy a poder comer? No. No. Cerdos veganos que solo comieron bellota. Si solo comieron bellota, tampoco, brother. El cerdo tampoco, que comió solo bellota. Pues no, porque nosotros no obedecemos porque encontramos la razón y fundamento del por qué Dios dijo esto. Obedecemos porque es la voluntad de Adonai y porque es la ley de Dios. Y porque Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Entonces, fíjate, todos los animales que no tienen aleta y escama, escúcheme, como los tiburones, por ejemplo, son animales que normalmente se mantienen en las partes profundas, ¿no? Casi todos los animales tienen hábitos que no son correctos, que esos animales, los que son, como por ejemplo el bagre y el rape y todos esos, son animales que se mantienen. Yo recuerdo que tenía un bagre, siempre lo digo, siempre lo recuerdo, mi pobre bagre, que yo tenía una pecera, muy grande, por cierto, era una cosa enorme, mi pecera, ¿te acuerdas? Y le encantaba limpiarlo, pero como los bagres lo hacen es que se meten las piedras llenas de toda la porquería que cae de todos los bichos, de los propios peces, y la escupen, la limpian y la van escupiendo. Y un día encontré muerto al bagre por goloso, o sea, se había metido como 45,000 piedras y casi saqué el pedacito y le salían las piedras de dentro, ¿no? Se murió, pues se comió tantas piedras que no las pudo sacar. Pero lo hacen con el fin de limpiar. O el plecos, este animal, el plecostomus, que van así, como chupándose. Eso es un plecos, es como... Se llama chupapiedra. Sí, bueno, chupapiedra es un plecostomus, el nombre original científico. Negro, ¿no? Es negro, con puntitos blancos. O los gatos, estos que también se la pasan todo el tiempo en el fondo, porque están comiendo. Incluso su boca está abajo. Y su boca es así, para comer así. Bueno, pues ninguno de esos animales, y casualmente todos esos animales, no tienen aleta ni tienen escama. ¿Ok? Solo los que tienen aleta y escama son los que se pueden comer. Hay unos, como un amigo me decía, ¿pero de qué me hablas? Un amigo aquí, ¿no? Si el atún no tiene aleta y no tiene escama, me decía. Y le dije, bueno, brother, que tú no la puedas ver no significa que no esté ahí. Pero el atún tiene una escama muy pequeña, muy cerrada. Claro, el atún se puede comer, por supuesto que se puede comer. Los atunes tienen escamas, claro. Tienen escamas los atunes, muy pequeñas, muy cerrada, pero tienen escamas. Aunque tú lo veas muy lisito, ¿eh? El salmón también. Sí, no sufran, respiren. Claro. No, claro. Todos los peces que tienen aleta y escama se pueden comer. Los que no, pues no. Y ojo, la espada no tiene escama, ¿no? Las espadas no tienen escama, las espadas son lisos, ¿no? Ojo, hay muchos peces que parece que no tienen escama, pero hay que revisarlo bien, porque muchos de ellos sí parece que no. Y es muy pegadita, como la del atún, por ejemplo. Es finita, más que... Muy finita. Tuve que enseñarle ahí en la Wikipedia a mi brother y decirle, ahí está, brother, mira. Ay, no sabía. Ah, bueno, pues sí tiene escama, ¿no? No sabes el peso que más, de verdad, que más quitado el cielo, porque yo estaba mirando mis latitas de atún y yo decía así. No. El atún se puede, claro que se puede el atún. Mientras sea atún, ¿no? O las sardinas también se pueden, o los chicharros, o todos estos pececitos deliciosos que se pueden comer, ¿no? Entonces, ¿Las anchoas se pueden? las anchoas también, claro, son los pescaditos chiquitos, como si fueran charalitos los anchoas, que las salan y eso. Son muy buenos, sí, son ricos, esos. Sí se pueden comer. De que se pueden comer, respiren, se pueden comer, ¿ok? Entonces, les pongo yo aquí que es un hecho irrefutable que tanto las impurezas como los materiales pesados que siempre vayan al fondo de los ríos y de los mares, pues son consumidos por estos animalitos. De hecho, al día de hoy, yo por eso prefiero no comer, por ejemplo, tengo un amigo que va a pescar, que es el mismo que me dijo que no tenían aletas, no tenían escamas los atunes, y de repente me dice, oye, saqué una mojarra, no sé cómo se llama ¿no? Y yo prefiero, la verdad no, y menos si es de por aquí cerca. Porque la contaminación del mar es tal,
la cantidad de mercurio que hay ya en los animales, de verdad. La cantidad de animales pesados, el cadmio, el estaño, el arsénico, el plomo, el cobalto, el cobre, son encontrados ya hoy día en las carnes de los animales. Pues sí, son desechos humanos. Y entonces, los animales azules, los peces azules, como recomendación, son los que más propensos son a tener ese tipo de cosas. Por ejemplo, el atún es azul. El bonito es azul. Por eso, lo que se busca siempre es que el animal, si vas a comer un animal azul, que no sea grande. Porque los animales muy grandes tienen la capacidad de retener mucho mercurio. Entonces, si puedes comer peces pequeñitos, mejor que sean pequeñitos. Los que se pueden comer, pero que sean pequeños, ¿no? Y siempre, aunque mi esposita diga que no, siempre hay que por lo menos congelarlos unas 72 horas, mínimo. 48 horas ya, pero como muy apresurado, ¿no? A nosotros nos encanta que mi esposita haga el ceviche, wow, crudo. Entonces eso tiene que estar muy bien congelado. Tenía un amigo que él pescaba y con esos peces solo lo congelaba 24 horas y ya está. Sí, bueno, es que muchos aseguran que así, pero hay muchos bichos que no se mueren fácilmente, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto. Pero ojo, del mar solo lo que tiene aleta y escama, ¿no? Dice, pero todo lo que en los mares o en los ríos no tenga aleta y escama, el 10, entre todo lo que enjambra en el agua, entre todas las demás criaturas que hay en el agua, esas son una abominación para ustedes. Son también. La langosta, deliciosa, delicatessen. No se come. Solo me gustaba la langosta y mira. Gloria a Dios. Bueno, no, gloria a Dios nada. Tampoco te gusta. No. Baruch Hashem, que ya sabes que no se debe comer. No, hace ¿no? mucho ya que no te falo. No, aparte es carísima, ¿no? La langosta como tal es carísima. Y para los que la llegamos a comer, sabemos que era rica, pero pasa algo que el cerdo, pues no es comida. Bye, no se come, ¿no? Ni los bogavantes, ni los chipirones. Enjaminada más así, ¿no? Yo tengo una pregunta. Las gulas del norte tampoco. Ahora, ojo, las gulas, Están prohibidas. escúchenme, Uy, es mi favorita. este es un engaño brutal que nos han hecho creer. Las gulas que tú compras baratas, o que compras accesiblemente en Eroski, que te valen 4 euritos, no son angulas. No. Son hechas de pescado, igual que como lo son el surimi. El surimi. El tsunami, digo, el surimi, ¿no? El surimi. El surimi, como las gulas, son de pescado. Así que tú puedes comerlas, porque cuando tú miras lo que dice atrás de qué están hechas, dicen carne de pescado. Muchos son más honestos y dicen restos de pescado, porque es todo lo que sobra. ¿Ok? Cuando tú digas una angula, esa no vas a poder comer. Primero porque es carísima. Bueno, si tienes dinero puedes. El kilo, como 100 euros o más. Está prohibido. Aparte está prohibido Tengo una gorra para tu bolsillo. y el Señor lo prohíbe. Las angulas son estos como gusanitos que no se comen. Bueno, que no comemos nosotros. Te electrocutan, ¿no? No, esas son otra cosa. Las angulas, esas son anguilas. Las angulas son igualitas que como ves las gulas, igualitas que como ves las gulas, pero son así el animalito. Pues estos que tú ve y compra tus gulas del norte. No te preocupes, que son pescado. Son pescados, sí, saben ricas, la verdad me gusta. Mi favorita, pues. Como las prepara mi esposita, me encantan, ¿eh? Sí, me gusta. Porque la verdadera vale 100 euros el kilo. No, porque la verdadera te va a costar una eternidad de para. Sí, pero aparte no se debe comer. Eso no ¿ok? se puede, también hay que ver de qué pescado. No. Las gulas normalmente son, cuando dice que es de pescado, son pescado que se puede La comer. merluza, ¿sí? La merluza también se puede comer, claro. Bacalao. El gallo. No sé, no te voy a decir exactamente ni cómo, porque no sé ni cuál es el de. No sé ni cómo se llaman aquí los que se comen en México, por ejemplo, ¿no? Bueno, y escamas, ¿no? Todo lo que tenga aleta y escama. Ese es el punto que nosotros tenemos que tener de referencia y punto de inflexión. ¿Tiene aleta y escama? Sí. ¿Conoces algún marisco con aleta y escama? Pues no se comen mariscos. Por eso es que mariscos, moluscos, crustáceos, Claro, invertebrados. cetáceos,
Nada. Marisco Todo recio. está escrito ahí. Nada. Cetáceos. Exactamente. Ahora, yo les voy a decir algo. Nos ha sido complicado, y lo podemos decir los que estamos aquí y te atestiguamos, nos ha sido difícil dejar de comer ello. La verdad, a mí en lo particular, no. Mira, yo era un fan, pero así, brutalmente fan del pulpo, ¿eh? Como me lo pusieras. Espérame, como me lo pusieras. Pero conforme va pasando el tiempo, y yo supongo que es lo que el Señor te va capacitando y te va dando de su santidad. Y tenemos que decirlo, nosotros el pueblo de Dios, que vamos caminando conforme a su voluntad, vamos siendo capacitados y vamos siendo santificados. Y vamos siendo apartados por Él. ¿Me entiendes? Entonces esta santificación te va dando a ti la capacidad de poder empezar a mirar de formas distintas las cosas. Mira, yo antes sí era fan de los camarones o de los gambas, como le llaman aquí, pero yo podía no comer un camarón. Pero hoy veo los camarones, me dan repulsión. Me dan repelús, de verdad. Y cuando voy allá a Eroski y veo en los congelados, están ahí los bichotes, digo, oh, la torre, ¿cómo se comen eso? ¿No? Hoy día siento ya determinadas aversiones hacia cosas. Y entre ellas está el pulpo, por ejemplo. Yo ya veo el pulpo y yo ya digo, no. ¿Cómo pude comer eso? Jibias. Lo comí durante las jibias, por ejemplo, que son las jibias o las sepias, son estos calamares. Son los famosos calamares, ¿no? En su tinta o como fuera. Y entonces, la verdad de las cosas es que Dios te va capacitando. Y yo en lo particular lo puedo decir como testimonio propio, y a mi esposita le pasa también, y a algunas otras personas que hemos visto, sentimos determinada repulsión hacia esas cosas. Y eso es lo que te va... Mira, por ejemplo, el chicharrón de cerdo, cuando lo van friendo, eso antes era como aroma fragante, ¿no? Oh, ay, hasta te jalaba, ¿no? Y ahora últimamente cuando tenemos el kiosco en la playa, los de enfrente tienen un kiosco que es más grande, que es como un bar y eso, se ponen a hacer, a freír el chicharrón. Y llega un punto en el que yo digo, ya sáquenme de aquí, yo no puedo de verdad con el olor. ¿Sabes lo que sí me costó? Lo único, a mí me encantaba la pasta a la carbonara. Bueno, es que, mira, hay detalles, ¿no? Hay cosas que eran deliciosas, que si el tocino, que si esto, que si aquello. Claro, pero hay cosas que se pueden No es lo mismo. reemplazar. Escúchame, escúchame. No queda de otra. Nunca me gustó la carne de cerdo, pero la Mira, por ejemplo, nosotros con los chicharrones de cerdo que hacen los peruanos, ¿no? Que es la carne de cerdo frita, ¿sí? ¿No? Que también en México es lo que le llamamos carnitas. Pues mi esposita lo hace, pero con carne de ternera. O con vaca. Ay, gloria a Dios. O sea, no, yo no lo cambio, ¿eh? Ni me regreso a las carnitas, de verdad. Porque, de hecho, anoche le decía, hay que hacer unas comidas ahí ricas. Porque al final, hay formas en las que nosotros podemos reemplazar, pero el objetivo no sería reemplazar nada. Simplemente asumir que eso no es comida. ¿No? Entonces, mira, yo tengo una amiga, por ejemplo, que ya no está con nosotros, ya falleció ella, pero era judía ella, y una amiga que me enseñó a cocinar muchas cosas, la verdad, pero ella, por ejemplo, les hacía a sus hijos, porque vivíamos en Veracruz, ¿no? Entonces en Veracruz todo el mundo en la costa, ¿no? Que los camarones, mamá, que queremos un cóctel de camarones. Entonces ella lo que agarraba es que el surimi, ella consiguió, no sé dónde, creo que le llegaba por correo, y eso es judío, esto era kosher, unos surimi, unos camarones de surimi, como si hubieran hecho el surimi de las barritas de surimi, pero en forma de camarón. Pero no eran camarones, era surimi. ¿Eso surimi es la Pescado. ¿Es la carne de cangrejo? No, eso no, es imitación cangrejo, es pescado. No, se supone, digo. Sí, supuestamente como la pata del cangrejo. Pero en realidad el surimi es imitación pescado. Este es imitación cangrejo, pero era pescado. Y ella les hacía todo el cóctel como se hace en México, que es delicioso, pero les ponía sus camarones de surimi. Ella buscaba la forma en que sus hijos no sintieran, ni padecieran, ni sintieran la pegada de nada. Pero si no hubiera eso, pues tampoco no pasa nada. Simplemente obedezcamos lo que el Señor nos está enseñando, que no es comida. Ojo, esto lo voy a decir y es real. Hubo culturas, y hasta el día de hoy todavía, hay culturas en África que comen seres humanos.
¿Y eso? ¿Qué? Es una perversión. Los albinos, por ejemplo, hacen eso con los que son albinos. No sabía yo. Bueno, no. Bueno, ya es muy específico, ¿no? Sí. Hay tribus, inclusive todavía, que son imposibles de llegarles, que se comen a la gente, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que no porque se lo coman es comida. Nosotros debemos entender que no obedecemos, no, es que el cerdo tiene un montón de toxinas. No, y los mariscos, ¿qué te digo? Pues con toda la basura que se comen. No, no, o sea, no es buscar el por qué es que nosotros lógica y científicamente podemos descubrir y asentar con nuestra cabeza y decir, sí, el Señor tenía razón. No, no es el objetivo. Obedezcamos porque el Señor nos lo está enseñando, nos lo está indicando. ¿Y por qué es su voluntad? Porque sabe por qué, ¿no? Y porque si es su voluntad, es buena, agradable y perfecta para nosotros, ¿no? Entonces, desde que no te comas los huevos de caguama, ¿no? Que son de la tortuga, porque no es comida, ¿no? Hasta que no comas mariscos y no comas la propia tortuga, o sea, nada. ¿La codorniz? Sí, porque es un ave. Entonces, pero bueno, vamos a ver ahorita qué aves tampoco, porque también vamos por ahí. Vamos a apresurarnos, porque yo creo que vamos a decir lo que David dice, ¿y qué le pongo parte 1? Sí, porque siempre hay parte 2, ¿no? Y puede haber hasta parte 3 y parte 4, ¿eh? Sí. Pero bueno, pero todo lo que en los mares o en los ríos no tenga aleta y escama, entre todos los que enjambran, no se pueden comer. Son tabú, ¿ok? Vamos a... ok, vamos a ver... Vale, el 11, ¿ok? Dice, y una abominación para ustedes seguirá siendo, no comerán, perdóname, estábamos en donde el 10. Eso es. Sí, va, está ahí, ¿no? Sí. No comerán su carne y abominarán sus cadáveres, ¿ok? Y yo creo que es lógico, ¿no? Un marisco muerto, no puedes acercártele porque huele. Oye, aparte, ayer hablábamos precisamente, ¿no? Cómo lo que es del mar, lo que proviene del mar, tantito está descompuesto y te mata. Te mata, enseguida. Y dice el 12, todo lo que en el agua no tenga aleta y escama será una abominación para ustedes. ¿Ok? Y vamos a recordar, la obediencia es lo que diferencia a su pueblo de un religioso. Esa es la diferencia entre un hijo y un simpatizante de las cosas de Dios. Un sobrino. ¿Ok? Primo, ¿no? Dice por ahí. Mateo 5:19. Mateo 5:19. Fíjate lo que dice, ¿eh? Por lo tanto, dice el Señor. Este es Yehoshua, hablando. Cualquiera, o Jesucristo, para que todavía no esté bien relacionado con el término de Yehoshua, ¿no? Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseña a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo, de los cielos. Fíjate nada más, yo siempre me aterro cuando pienso en estos líderes, pastores, no sé, como les quieras llamar, predicadores, figuras de la religión pública, que enseñan que se puede hacer todo esto, que se puede comer, que no pasa nada, que el Señor ya hizo todo limpio, que el Señor ya violó la ley, aun cuando Él diga que no es cierto. Pero él dice que no abolió la ley. Aparte, exactamente. Donde estaban comiendo con sus discípulos, dice de yo no vengo a abolir la ley. Exactamente, sino hacerla entera y completa. Pero fíjate cómo allá afuera, si hay quien dice, no, yo tengo amigos pastores, son brothers, ¿no? Míos. Que, sí, brothers, que decían en su predicación, no se preocupen, ustedes comen lo que tengan que comer. Solo oren. Me acuerdo que, y eso lo dije el año pasado en la prédica, y no lo quería volver a repetir, pero lo voy a decir. Yo tenía un amigo, bueno, un conocido, fue buen amigo, pastor, que decía que cada que leía Levítico 11 se le abría el apetito. Porque él pensaba en sus gambas y sus cosas para comer. O sea, es aberrante, ¿sabes? Es aberrante. Es como burlarte de la voluntad de Dios. A mí alguien me dijo, no te preocupes por lo que comes. Sí, claro. Sí, claro. Y es que empiezas a agarrar un montón de versos fuera de contexto para generar el mejor de los pretextos, que es hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Ni siquiera se está refiriendo a lo que no es comida cuando dice que no es importante lo que entra, sino lo que sale. El Señor jamás se hubiera referido a algo que puedas comer
pensando en una gamba. Jamás. Jamás se está refiriendo a lo que era ofrendado a los ídolos. A lo que se había ofrendado en los ídolos y después terminaba en las carnicerías. Así como también todo lo que se había ofrendado para Adonai, que eran cientos de miles de animales. Los sacerdotes lo que hacían es que eran tantos que vendían esa carne, ellos tenían una retribución como levitas, y esa carne estaba en los mercados. Entonces, como te decían, no preguntes de dónde proviene, ¿no? Ni qué es, porque no es lo que entra en la boca lo que hace daño, ¿no? Sino lo que sale de tu boca. A eso está refiriendo el Señor en realidad. O lo de las lavado de las manos. ¿No? ¿Qué? ¿Lo de qué? Cuando decía, es que no se lavan las manos y están comiendo. Bueno, es que eso era la halajá judía, ¿no? La halajá judía decía, o la enseñanza judía, las leyes judías, que si no te lavabas hasta los codos, entonces ya. ¿Y dónde dice en toda la Torah que tienes que lavar las manos hasta los codos? Es más, ¿dónde dice en la Torah que te tienes que lavar las manos? Madre, eso te lo tengo. Y mamá dice, lávate las manos, ¿no? De acuerdo. Lávese las manos, ¿no? Es por higiene, ¿no? Lavarse las manos. Claro, por higiene. Pero no estás corrompiendo ninguna ley de Dios si no lo haces. Por eso Eso es higiene, Yoshua nada más. dice, lo que contamina no es lo que entra. Claro, lo que contamina no es lo que entra. Es lo que dice María Yoshua. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que al final no se está refiriendo en esos versículos a que puedas comer lo que quieras, porque de todas maneras lo que entra no es lo que se contamina. No es eso a lo que se refiere, ¿no? Entonces, fíjate nada más, cualquiera que enseñe que enseñe a llevar a cabo cualquiera de estos pequeños, el más pequeño de los mandamientos, pequeños será el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla, escucha esto, y aquí es donde tienes que sentirte tú como un pavo así, un pavo real así, grandote, ¿no? Que se abre así precioso. Sí. Cualquiera que los cumpla, y ahí es donde yo también me voy a poner como un pavo realote, y los enseñe, porque esa es la realidad, a este le considerarán grande en el reino de los cielos. Lo de ser pequeño, ¿exactamente a qué se refiere? Como el más pequeño. Sí, pero ¿a qué Pues, se refiere? pues mira, no tengo la traducción exacta, pero supongo que se refiere a lo insignificante. Porque, a ver, se puede tomar de dos formas, o sea, como por rangos, por así decirlo. Bueno, claro, podrías decir, es que... No habla de rangos, habla de gente sin el más pequeño no tiene entendimiento, ¿ves? Claro. O sea, sí, pero estoy hablando de quien puede interpretar a su conveniencia, Sí, claro. y decir que Es son que- como por rangos. Es que imagínate, alguien que te enseña a transgredir la Torah, el Señor le va a decir, bueno, como tú los enseñaste a ellos, te voy a poner aquí, no. Si lo enseña y lo que lo está enseñando el Señor es que será tomado como una persona insensata, una Claro. persona que no tiene entendimiento para poder llevar o ejecutar Claro. cierta cosa. Lo pregunto porque hay cosas tan absurdas como, por ejemplo, decir que no, o sea, vale, o sea, te quedas como un pequeño, pero seguirás ahí. Sí, fíjate, o sea, de panzazo, ¿no? Pero no es así, ¿eh? No se refiere a eso. No se refiere a eso. Sí, no, yo pasé de panzazo comiendo gambas. Pues no. Porque todo el que infringe, y ahorita vamos a ver ahorita, todo el que infringe la ley es pecado. Perdona, en Santiago 2:10 dice, pero una persona que guarda toda la Torá, pero falla en un punto, es culpable de violarla toda. Claro. ¿Por qué? Porque al final nosotros no es que seamos perfectos y estemos buscando cumplirla toda, sino que el que tú incumplas algún mandamiento, ya te hace a ti, bueno, ¿por qué lo incumples, no? Vimos en las pasadas semanas los sacrificios que había, ¿no? Y los sacrificios de esos pecados que eran sin conocimiento. Y cómo también ya los pecados de conocimiento también se tenían que abordar de una manera distinta, ¿no? Pero te haces transgresor de toda la ley por el simple hecho de hacer en tu voluntad cualquiera de los mandamientos, romper cualquiera de los mandamientos de Dios. Entonces, si tú enseñas a conciencia, a que estos mandamientos no se cumplan, ¿qué sucedería ahí? Se te toma como el que estás incumpliendo toda la ley, ¿me entiendes? No, pero Por voluntad propia. Cuando incumples sabiendo que lo estás incumpliendo. ¿no? Claro. Porque, a ver, yo tengo miedo de eso porque, a ver, es imposible que como seres humanos que somos... Tengamos el conocimiento completo de todo lo que es o que no. cumplamos todo. Claro, ojo, a ver, yo aquí es una parte muy importante que qué bueno que se toque el punto. Discernimiento que uno pueda... Ok, nosotros, tú piensa en tu niña, pequeñita. ¿Tu hija sabe todo ya? No. Le vas enseñando y va adquiriendo conocimiento. Entonces, hoy puede llegar la nena y agarrar un
en el suelo, metérselo a la boca y masticarlo con toda la paz del mundo. Y tú, no, ¿qué estás comiendo, no? Y entonces le corriges y la próxima vez que ve el chicle dice, oh, no, unas nalgaditas no quiero. Te pregunte, mamá, O te pregunte, ¿no? Ya aprendió. Así nosotros, cuando vamos llegando a la Torah, vamos a ir aprendiendo. Desaprendiendo y aprendiendo. Vamos a ir desaprendiendo cosas y aprendiendo nuevas cosas. Y entonces, en ese aprender de cosas, vamos a empezar nosotros a dejar de hacer otras muchas. Vamos a empezar a observar la Torah de manera correcta. Vamos a empezar a hacer y saber que lo que no es comida, lo que sí es comida, lo que se debe y lo que no se debe. Y entonces, en esa medida, nosotros iremos caminando conforme a la voluntad de Adonai, cada vez más cerca a Él, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo te enseño todo lo contrario? En conocimiento de lo que dice la voluntad de Dios, yo te enseño al revés. Y te digo que no pasa nada, que vayas, que comas lo que quieras. sabiendo. Claro, es que todo el que lee la Torah sabe. Y la Torah me refiero a la Biblia, Torah es instrucción. Torah significa instrucción. Toda la instrucción de Dios. ¿Dónde está la instrucción de Dios? Pues en los primeros 5 libros. Y no solo ahí, en toda la Torah está, en toda la Biblia. El Tanaj, como le quieras llamar, ¿no? En todos los libros de la Biblia, en todos hay instrucción. En todos hay Torah. Torots se le denomina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el que enseñe mal, en conocimiento y habiendo, y ojo, el que lea, y porque es que mi pastor me dijo que no pasa nada. Sí, pero lo estás leyendo, brother. O sea, que el Señor se equivocó. Y si al lado de ese versículo le pones el donde dice, el que bien Jenny nos citaba, yo no vine a abolir la ley. Algo está pasando aquí. Pero es la falta de entendimiento y la falta de compromiso. Y te voy a decir algo, se reduce a amor. La falta de amor a Dios. Y obediente. Es que el que ama obedece. Así es. Así dice Juan, ¿no? Citado por el Señor, Juan 14:20. El que ama obedece mis mandamientos. Bye. No lo obedeces, no lo amas. Ya. Seamos, sí, certeros, precisos, ya, ¿no? Sin buscarle más rollo, ¿no? A todo aquel que enseñe esto, que esto, perdón, es solo para el pueblo de Israel, porque eso es algo que también dicen allá afuera, está omitiendo que la palabra no se refiere al Israel geográfico, punto número 1, sino al pueblo de Dios mismo. Y punto número 2, cuando estas leyes fueron dadas al pueblo de Dios, había en ellos una multitud mixta. Así que no podemos decir, como nosotros no somos israelitas de Israel o israelíes, entonces no nos corresponde. Pues no, sí que nos corresponde. ¿Ok? Si eres pueblo de Dios, eres Israel. Bye, no hay más. Amén. El año pasado les puse este comentario y quería hacerlo nuevamente, ¿no? Y es que da mucho pesar cómo allá afuera hay cientos de miles de iglesias enseñando todo lo contrario. Entonces, querido hermano evangélico, denominacional, como quiera que sea su denominación y que esté escuchando, si no se es Israel, no se es pueblo de Dios. No hay tal como decir, yo soy la iglesia, ustedes son pueblo. No existe. No hay pactos de Dios para con su iglesia. No hay promesas de Dios para la iglesia. Inclusive hay una ignorancia tal en este sentido que la propia palabra eclesía viene del pueblo, de comunidad. ¿Entiendes? Pero se ha entendido, se ha querido interpretar como que son dos cosas y no es así. Efesios 2:19, para este comentario que acabo de hacer. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, sino son ¿qué? Ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Eres pueblo, no eres iglesia. Y te corresponde cumplir con toda la legislación de la ley de Dios. Bye. Punto. No hay nada, no hay cosa tal como gentiles en Yehoshua. No hay promesa para la iglesia. No hay promesa para la iglesia, exactamente. Ninguna, ¿no?
Entonces, entendamos esto. Vamos a seguir con el 13. Sí, el 13 todavía vamos a dar el 13. Sí, porque empezamos tarde. Empezamos casi a las 2. Entonces, y una disculpa, por cierto, a todos los que estaban esperando, que empezamos muy tarde el día de hoy. Es que son las fiestas las que nos traen. No. Entonces, lo siguiente, abominarán ustedes entre las aves. Vamos a terminar con las aves, ¿vale? Terminamos las aves y ya lo demás lo veremos después. Las siguientes abominarán ustedes entre las aves, no se comerán, son una abominación. Quizá, lo que preguntaban ustedes de las aves, ¿no? El águila, el buitre, y el buitre negro, dice. El milano. O sea, el milano es este como que de los Andes, ¿no? Este grandísimo que es. El milano, el cóndor, los halcones, de todas las variedades de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, ¿no? Gavilanes de toda variedad, el búho pequeño, el somormujo, que es otro tipo de búho también, y el búho grande. ¿El somormujo es el pelícano? ¿Sí? Ah, mira, el pelícano, bueno, no sabía, perdón, gracias, y el búho grande, el búho blanco, el pelícano también dice, y el cisne, El oro. la cigüeña, las garzas, toda variedad, claro, la abubilla y el murciélago. Ojo, ¿se acuerdan que dijimos hace rato? Y todo lo que tenga las características que tienen estos. ¿Qué une a todos estos animales como característica? Comen comida muerta. Comen carroña. Son carroñeros todos. Son carroñeros todo. Y eso es lo que distingue al pato común, que no tiene nada que ver ni con la oca, ni con ni el ganso. El pato común. Estoy en conflicto idiomático. Estoy entendiendo que Tienes que buscarlos para que sepas cuáles son cada uno. algunos ya sé cuáles son, pero otros no. El Bueno, gallinazo. el gallinazo. El quebrantahuesos. Sí, bueno, es que tu versión dice otra cosa. No, aquí está. Sí. Ese quebrantahuesos no es otra cosa más que un... ¿Cómo se llama este que...? Ya lo buscaba. Sí. Es un buitre. El buitre, exactamente. ¿Por qué no podemos buitre en vez de yo me he quedado? Bueno, pues sí. Eso Pero... aquí, en mi país, fíjate, Urubú, por el amor de Dios, ¿quién va a saber? Bueno, ¿Cómo iba a pues sí. saberlo yo? De ninguna manera. Claro, urubu, ¿no? El buitre y el quebrantahuesos no es lo mismo. Son distintos. Bueno, fíjate. No, aquí ponen, yo no he buscado lo mismo. Bueno, o el milano. Bueno, es que tenemos que entender que la característica específica que tienen los animales es que comen carroña. Son carroñeros. No importa, porque las versiones pueden decir y puedes ponerlo ahí. Pero igual es de la familia. ¿Entiendes? Son de la familia. El pato como tal, el pato común, yo me puse a hacer un estudio extenuante del pato, y la familia del pato común, ese que es verdecito, que tiene un cuellito aquí así, nada tiene que ver con la familia ni del ganso, ni de la oca, ni de ninguno de ellos. Ese puede comer, porque aparte los hábitos de ese pato son diferentes a los hábitos de un ganso. ¿Ok? Toda ave que coma carne o carroña, incluso algunos que se alimentan de lamer de la sangre, ese. El blanco no, el queso blanco No. Inclusive los que lamen la sangre de otros animales, como los murciélagos, por ejemplo. El murciélago, no creas que llega y se le pega a la res y empieza a chupar. No tiene conductos, no. Lo que hace es que muerde al animal, lo desgarra y entonces empieza a sangrar y ahí empieza a lamer. Y ahí lame con su lengua, ¿no? Pero porque desgarró la piel. Entonces, y las enfermedades que trae todo eso, pero bueno. Como los murciélagos, inclusive algunas aves, por sus hábitos alimenticios, como las palomas, que se les ha denominado ratas con alas, ¿no? Porque comen lo que sea. De hecho, las heces de la paloma son malísimas para las mujeres embarazadas. Causa de deterioros en el bebé, el excremento de las palomas. Por eso una mujer no puede estar donde haya muchas palomas, porque salen los niños hasta sin cerebrito.
así de ese tamaño, fuerte, ¿no? ¿No? Son tamé, son incompatibles con la santidad del Señor y por eso no las tomamos. Son las aves que comen granos las que pueden comerse. Gallinas, pavos, pollos, codornices, patos, que son muy distintos a los gansos o las ocas, que no se pueden comer. Y son de origen totalmente distinto. No son parientes ni comparten orígenes. El pato común, fíjate, lo investigué, porque yo sí dije, ¿cómo que no? Anaitanae se llama la especie. Patos típicos o patos comunes que no tienen ninguna relación taxonómica con las ocas o los gansos. Igual, las avestruces. Me acuerdo que en México se puso de moda comer carne de avestruz. Y te vendían unos huevotes así, pero unos así. Con eso se hacías un omelette para 25,000 personas ahí, ¿no? Muchos nutrientes, no se comen, no es comida. Nada, ¿no? Flamingo. Tampoco. Además que le comes un flamingo, Dios mío, flacos como, ¿no? Como flamencos, no, tampoco. Recuerda, la obediencia es lo que hace la diferencia entre su pueblo y un religioso. Es la diferencia entre un hijo y un simpatizante de las cosas de Dios. La obediencia. ¿Ok? Entre los que no son pueblo y los que son pueblo de Dios. ¿Amén? Déjenme ver si seguimos con las aves o ya. Ahí terminó la Espérenme, ahí terminan las aves, ¿no? Bueno, no, porque todavía falta que no los toques y nada de esto, ¿no? Vamos a ver, vamos a terminar nada más con esa parte de las aves. Solo son esas aves que no se pueden comer. Esas son las aves, pero luego dicen qué es lo que no se puede comer. Ajá, y todas las que tengan alguna referencia a lo mismo. ¿Ok? Primera de Timoteo 2:5 dice: pues Adonai es uno y hay un mediador entre Adonai y la humanidad. ¿Quién es ese mediador entre Dios y los hombres? Yehoshua HaMashiach, hecho hombre, ¿no? Entonces, ¿acaso ignoramos, les pongo yo aquí, el pacto de Adonai hecho con su pueblo? 1 Timoteo 2:5. Adonai es uno. Yehoshua es la figura de Dios hecha hombre. Pero ¿acaso nosotros ignoramos que Adonai murió en la cruz, en la figura de Yehoshua, para darnos libertad? ¿Acaso ignoramos en verdad eso? Pues cuando nosotros vamos irrumpiendo en la ley de Dios, haciendo nuestra voluntad, en lo alimenticio, como en todos los demás ámbitos, estamos ignorando el pacto que Dios hizo con su pueblo. Hebreos 8:10 dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No su iglesia, sino su pueblo. Y algo que nosotros debemos entender es que aunque todavía las leyes del Señor no están escritas en nuestro corazón, porque eso sucederá cuando el Señor vuelva y nos dé una naturaleza nueva, sí nosotros debemos escribirlas y guardarlas en nuestro corazón y recordarlas todo el tiempo, ¿no? Dice Apocalipsis 21:7: el que salga vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que salga vencedor, ¿de qué? El que persevere hasta el fin, dice nuestro Señor Yehoshua, ¿no? ¿Eres un hijo de Dios? Si lo eres, sé obediente, ¿no? Vamos a terminar ahí porque sí ya me di cuenta que lo que siguen son los insectos. Todos los insectos, que ya vamos a ver después a la tarde, ¿vale? Vamos a intentar acabar todo el capítulo hoy. Pero yo creo que este final de lo que acabamos de leer es importante que pensemos: ¿eres hijo de Dios? Porque si eres hijo de Dios, el hijo obedece. Es la diferencia, ¿no? Es más, mira, vamos a transportarlo un poquito más allá. La palabra en hebreo para hijo es también ¿cuál? Siervo.
inclusive esclavo. El siervo hace su propia voluntad, hace la voluntad de su amo. Y si tiene un amo que es precioso, que le guarda, que le cuida y que le protege, la hace como alegre y con gusto. Inclusive iba y ponía su orejita para que le pusiera un aretito, ¡prac! Una señal de que yo soy siervo de este amo por amor al amo. Y que aunque pasase el año Shemitah, Sí, ya habiendo pasado los 7 años de servicio que yo tenía que rendirle a este siervo, a este amo, yo ya puedo salir, ya no tengo ningún compromiso con él. Llegado el año Shemitah, ya puedo ser libre, ya no tengo ningún compromiso, pero yo decido quedarme por amor a mi Señor, porque me ama, me cuida y me da todo lo que yo necesito, que voy a servirle por amor. Ahora, nosotros debemos ser ese siervo como el que trae un arete aquí. ¿Cuál es la marca de nosotros? ¿Cuál es el arete? Porque yo no estoy de acuerdo con que ningún hombre traiga ningún arete. Bueno, yo en lo particular, ¿no? No me gusta cómo se ve. Pero ¿cuál es la marca que nos distingue? Sí, pero ¿cómo podemos alcanzar a dar testimonio de lo que Dios nos ha enseñado? ¿Cómo alcanzamos a ser obedientes? Porque en lo natural no podemos serlo. Tener el Ruach HaKadosh. Exactamente, el Ruach de Dios, el Ruach, el Espíritu Santo de Dios, la santidad de Dios, la mente de Mashiach, la mente de Cristo en nosotros. Esa es la marca. Cuando Cristo murió en la cruz y tú te pusiste al servicio de nuestro Señor, tienes la marca. Entonces, si eres hijo, distínguete como su hijo, obedeciendo y haciendo lo que te corresponde hacer. Amén. Vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar a la tarde después de que comamos. ¿Vale? Bueno, pues les mandamos un abrazo a todos los que están a la distancia y una disculpa enorme porque hoy empezamos muy tarde, pero bueno, pues a veces suceden cositas que no nos permiten empezar a tiempo, pero vamos a continuar puntuales a las 5. Shabbat Shalom a todos.